Dios les bendiga, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su espacio, Reflexionemos Juntos, en donde aprenderemos de la palabra de Dios. Hoy les saludan sus amigos Carlos Carrió y Misael Morillo. ¿Cómo estás, Carlos? Yo, como siempre, contento y alegre de compartir este tiempo contigo. Amén, amén. Carlos, para esta semana tenemos un estudio sorprendente. Nosotros hemos podido ver a través de las lecciones que han pasado, podemos ver a un Dios benevolente, a un Dios amoroso para con la raza humana, y encontramos un Dios que creó al mundo. Sin embargo, en esta ocasión encontramos a un Dios que promete. Sí. Y así mismo se titula la lección de esta semana, la promesa. Dios le prometió a Abraham en su vejez que tendría un hijo. Imagínate, Carlos, que tú con la edad de Abraham te digan tú vas a tener un hijo, cuando científicamente es imposible. Y viene Dios y le dice a Abraham que tendrá un hijo y que hará de él una gran descendencia y que esa descendencia será como ¿qué? Como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Es incontable. Incontable. Pero ¿qué pasa en este trayecto, Carlos? Bueno, la verdad que tenemos que tomar el relato de la promesa, tenemos que entenderlo. Para entenderlo, tenemos que evaluar el estado en que se encontraba esta persona tan importante que se llama Abraham, a quien Dios saca de una región y le dice, sal tú de tu parentela, casualmente para eso, porque voy a hacer de ti una gran nación. Y él experimenta esta situación, que su esposa no puede tener hijos, que no pueden tener hijos. Pasan casi 30 años y no tenían hijos. Yo me desespero. Y él se desesperó. Y es ahí donde empiezan los problemas. Se desesperó, su confianza en Dios tambalea. Él decide irse a Egipto, enfrentando los problemas, y en Egipto, teniendo una esposa tan linda como él la tenía, el faraón se enamora de la esposa. Y le mienten. Le dice, no, llévatela, ella es mi hermana, ella no es mi esposa, tranquilo, no te preocupes. Y ella también igual, pensando quizás ella que iba a tener un lugar en un palacio, no en el campo, criando ovejas. Él va a Egipto por una necesidad. Por una necesidad. Y dijo, no, ya a toda cuesta yo la voy a conseguir. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿Dios necesitaba que él fuera allá? ¿Habría impedimentos en Dios resolver la situación en la que se encontraba de la sequía? Claro que sí. Todo estaba dentro del plan. Todo estaba dentro de su plan, pero lamentablemente él se adelantó a los planes de Dios. Mejor dicho, Dios, mira, vamos a seguir tus planes, pero no a tu manera, sino a mi manera, a como yo veo las cosas. Lo que él nunca supo, que el Señor también estaba dirigiendo. Exactamente. Que como quiera que él tomara la decisión, había un plan que había que seguir y tenía un fin. Y eso es lo que sucede contigo y conmigo. Dios tiene un plan, pero nosotros nos desviamos de ese plan y vamos por donde nos da la gana. ¿Y qué hace Dios? Trabaja con nosotros. Tú decidiste esto, pues vamos a trabajar ahí. Vamos a trabajar ahí, exacto. Decidiste lo otro, también ahí trabajamos. También ahí trabajamos. Y eso es casualmente la historia de la promesa. Y es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es la historia de Dios. No la historia de los seres humanos. No, porque si nosotros vemos la historia como nos presenta la Biblia, es seres humanos que cometen errores, seres humanos que se equivocan, seres humanos que no hacen la voluntad de Dios, seres humanos que continuamente necesitan que Dios les solucione su problema. Y vemos a un ser humano, como en buen dominicano, metiendo la pata, cometiendo errores. Y eso es lo que sucede. Finalmente, él tiene un hijo con la sierva, no con su esposa como debería haberlo tenido,
Más adelante le nace verdaderamente un hijo de él con su esposa. Pero fíjate algo. La esposa es quien le manda a Abraham detalle, a mira tener hijo con la sirvienta. Me gusta la palabra le manda. Ujú. Porque eso es exactamente lo que sucede. No es Dios que le manda. Es su esposa. Es su esposa que le Le dice, dice, mira, yo estoy vieja. yo estoy vieja. Yo no voy a tener hijos. yo estoy- Ya a esta altura de juego yo no voy a tener hijos, pues hay que ayudar a Dios. Hay que ayudar a Dios, exactamente. La descendencia tiene que seguir conmigo con otra persona. Ve, acuéstate con la sierva, ¿verdad? ¿Y qué hace? Él se acuesta con la sierva. Nace Ismael, Ujú. nace Isaac. Ambas mujeres no pueden vivir juntas. ¿Y qué Ahora- hace? Ahora hay un Y- conflicto de intereses. Un conflicto de interés. ¿Y qué hace? Abraham entonces tiene que tomar la decisión. O se queda con el hijo de la promesa o se queda con el hijo que nació antes, Exacto. fuera de la promesa. Hijo de él. Hijo de él, Hijo dos. de él también. Pero su esposa era Sara. Sara. ¿Y qué cosa hace con Entonces, Ismael? lo más lógico, sacó a Ismael de la Sacó a casa Ismael de la casa y lo tira para el desierto a morir. a morir. Pero Tira a morir. pensando que iba a morir o pensando que Dios quizás podía hacer algo por él. Dios, encárgate de él. Yo Eso no es puedo. Eso es exactamente lo que él hace. Él se lo deja a Dios. Dios, Exactamente. encárgate de él. Está en el desierto. Tú sabes lo que vas a hacer con él. Tú sabes lo que vas a hacer con Y a él. través de la historia bíblica podemos ver que en el último momento, Exacto. cuando se supone que ya iban a morir, Dios intercede. ay Dios, Dios intercede. muestra su misericordia. Su misericordia. Y eso es interesante porque casualmente la historia se vuelve a repetir. Es como diciendo Dios a Abraham, tú hiciste esto con tu propio hijo. Yo no fuiste estuve feliz. capaz. Tú fuiste capaz de dejar a que tu hijo, porque Muriera. Ismael muriera. ¿No te interesó? Pues ahora Espérate. dame tu hijo a mí. Yo tengo una lección para ti. Tengo una lección para ti. Entonces ahí donde Dios viene y le dice, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. Y lo manda al monte Moriah a sacrificar a A Isaac. sacar. Ahora, mucha gente piensa de que hay un problema con el sacrificio. No tiene nada que ver con el sacrificio. Es una prueba. Tú sabes, El- Abraham era bien astuto. Oh, como decimos los dominicanos, era un tigre. ¿Y qué hace él? Él sabía muy bien. Así como supo con Ismael, él sabía muy bien lo que iba a pasar. Sabía que Dios no lo iba a hacer. Dicho sea de paso, en Hebreos lo dice exactamente. El apóstol Pablo en Hebreos dice, Abraham sabía que Dios iba A resucitar. a resucitar. Él fue confiado no en que Dios le iba a permitir matar a Isaac. Era que si él mataba a Isaac, inmediatamente Dios lo iba a resucitar. Porque ese era el hijo de la promesa. Exactamente. Y él confiaba en Dios. Exactamente. Pero que sucede algo en el tramo, en los momentos. Yo estoy seguro que Abraham reconoce lo que estaba haciendo. Se da cuenta la lección que Dios le está dando. Claro. Se había dado cuenta de lo que hizo con Ismael. Lo que hizo con Ismael, lo que hizo con Agar, lo que hizo con Abimelech. Se da cuenta como que si en su vida empieza a recorrer toda esa trama de errores que había cometido. Dios ve su corazón. Y cuando está a punto de matar a su hijo, ¿qué cosa sucede? Le dice, detente, no lo hagas. Fíjate, Carlos. Igual cuando ellos van camino al monte, al lugar donde se iba a levantar el altar para el sacrificio, ¿qué le pregunta Isaac a Abraham? Le ¿Y pregunta, dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el cordero? aquí está todo. ¿Y el cordero dónde está? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham no le dice en ningún momento a Isaac, eres tú. Dice, Dios Dios proveerá. Exactamente. Dios se va a encargar de todo allá arriba. Tranquilo. Y así es, como llega el momento, Dios detiene la mano de Abraham. Y provee. Y le dice ¿qué? Le dice, yo me convenzo ahora que tú eres fiel. Así es. Y de ahí en adelante él se convierte en el padre de la fe. Casualmente ese es el detalle que hace de Abraham nuestro padre de la fe. No es que salió de la tierra de Ur. ¿Por qué? Porque se demoró todo el tiempo que quiso. Ni siquiera salió solo, salió con su parentela, ni siquiera se fue directamente a Canaán, se fue primero a Turquía. Duró 5 años por ahí dando 5 años vuelta. por allá dando vueltas.
el momento en que Él se convierte en nuestro Padre de la fe fue cuando Él es ahí. Y le En dice, el acto de fidelidad a Dios. el acto, y dice la Biblia, y le fue contado por justicia. ¿Okay? Es el primer momento en la historia de la humanidad donde entra la justificación por la fe. Porque en ese momento Él recibe esa justificación, que es lo que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Así es. Pero la historia continúa. Claro. Y ahí viene el relato de la muerte de Sara. La muerte de Sara. Muere Sara. Y la vida de Abraham y Sara siempre estuvieron ligadas. Ligadísima. Porque ella siempre estuvo en todos los escenarios. Eso fue un matrimonio bien unido. Ella estuvo en todos los escenarios donde estuvo Abraham, estuvo Sara. En todo. Y no solamente estuvo como, podíamos decir... pasivamente. Exacto, sino activa. Ah. Porque ella mandaba a Abraham. Y le decía, no, ok, Dios dice esto, pero vamos a hacer esto mejor. Ya, exactamente. Y se mantuvo no solo manteniéndose ahí mirando, sino que también se estuvo accionando. Accionando. Y sin embargo, mucha influencia. Sara, podíamos decir, murió en el lugar de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En la tierra de Canaán. ¿Sí? Murió allá. Murió ahí, sí. Murió en tierras de Canaán. A pesar de todo lo que ellos hicieron, de todas las adversidades que pasaron, Dios le permitió a ella morir donde le había prometido. Exacto. ¿Qué nos deja esto en evidencia? Dos cosas. Primero es que una vez Abraham no mata a Isaac, Dios provee el cordero. Exacto. Y una vez más vemos a Dios cumpliendo su promesa, permitiendo que Sara muera en el lugar que le había prometido. Exacto. ¿Y qué nos deja esto? A nosotros bien evidenciado. Dios es un Dios de promesa. Es un Dios de promesa. Ahora bien, un tema puntual que tenemos que hacer con esto es de que más adelante Abraham se casa. Pero antes de eso hay algo. Oh, dímelo. Sara muere. Sí. Pero Isaac ya está grande. ¿Y cómo seguimos la descendencia si Isaac no se casa? Ahora hay que buscarle esposa a Isaac. ¿Y a quién mandan a buscar? A Rebeca. Que podíamos decir que era algo imposible. Había una gran diferencia de edad entre ellos dos. Isaac tenía, ya 40 años. 40 años. Y Rebeca cuando se encontraron apenas 14. 14 años, exactamente. ¿Pero qué le preocupaba a Abraham? ¿Por qué Abraham ideó un plan para la esposa de Isaac? La genealogía. Él quería mantener su descendencia. Y le mandó a un lugar específico. Le mandó donde la descendencia de Noé. La tierra de Aram, de los arameos. Exacto. Eran tierras en ese momento nómadas. Vivían sola, aislada de todo el mundo. Y vemos que esa descendencia, Abraham quería que fuera de ahí. Porque era la misma descendencia de él y él quería mantenerla. ¿Y qué hizo? Dijo, no, allá está tu esposa. Pero ahora, ¿cómo se dio esto, Carlos? Mira, eso es interesante porque van a buscarla, la encuentran. Es una jovencita, en primer lugar, muy voluntariosa, al punto que le preguntan, pero ¿por qué no te quedas? Y le preguntan a ella, ¿tú te quieres casar? Y ella dice, sí. ¿Y tú te quieres ir? Sí, yo me quiero ir. O sea, desde jovencita era una persona que tomaba la iniciativa. Por no decir, le gustaba hacer lo que quería. Y eso se va a ver más adelante en la vida de ellos dos. ¿Okay? Pero Abraham no queda solo. Ahora Sara muere. Abraham necesita una esposa. Sí. ¿Y qué pasa con esta esposa? Nada, él tiene hijos con esta esposa, 6 hijos. 6 hijos. 6 hijos. Wow. Y la Biblia nos dice en Génesis 22:5 nos dice, y también tuvo concubinas. Y también tuvo muchos hijos con las concubinas. Así que Abraham no solo tuvo 7 hijos, 8 hijos, perdón. No. Tuvo más, pero la Biblia no lo menciona. La Biblia no lo menciona. Y son los que en este momento son los que pueblan la zona de Kazajistán, la zona de India, el noreste de India.
Esos son descendencia de Abraham. Entonces tenemos que no solamente la cultura islámica nos recuerda que su padre fue Abraham, la cultura hindú, el padre fue Abraham, y la cultura judía, también el padre fue Abraham. La pregunta es, ¿era necesario eso para que verdaderamente él tenga una descendencia como las estrellas del cielo? No era necesario, No era pero sí necesario. estaba dentro del plan. Era el plan. ¿Era el plan de quién? ¿De Dios o el plan de Abraham? El plan de Dios. Sí, exactamente. Era el plan de Dios, porque Dios permitió. Aunque originalmente el hijo de la promesa, ¿quién era? Isaac. Isaac. ¿Ya? Pero Abraham, por estar tomando decisiones que no le Que correspondían, no le correspondía. Exactamente. O sea, tarde o temprano, hoy nosotros tenemos la situación que tenemos en el mundo por decisiones de Abraham por decisiones que no debió tomar. que no debió tomar. Sin embargo, Carlos, en esta historia de Abraham podemos ver, luego de la muerte de Sara, un aspecto cultural. Sí. Le era permitido tener esposa con las concubinas. Sí, claro, es parte de la cultura de aquel tiempo, de la región de aquel tiempo, pero no necesariamente tenemos que pensar de que Dios no tiene culturas. Para Dios no hay culturas. El hombre es que la El hombre es que las pone. El hecho de que Abraham haya tenido un comportamiento inclinado hacia su cultura no significa que Dios estaba de acuerdo. Al final de cuentas, Dios permite, pero no es que está de acuerdo. ¿Qué aprendemos de la historia de Abraham? Vemos un hombre común y corriente, como tú, como yo, como Absolutamente. aquellos que nos ven y nos escuchan, Absolutamente, sí. dispuesto a cometer errores. Y de Presto hecho lo a hacemos. cometer errores. Y de hecho lo hacemos. Sin embargo, nosotros vemos a un hombre que, a pesar de los errores que cometió, reconoció lo que había hecho, reconoció que debía estar bajo el plan de Dios. Exactamente. Y es aquí donde vemos a un hombre que es digno de ser llamado el padre de la fe. Absolutamente. Así que, Carlos, lo que aprendemos de esto es que Dios siempre cumple su promesa. Siempre cumple su promesa, es misericordioso, es amoroso, nos quiere, es paciente con nosotros. Día tras día renueva su pacto contigo y conmigo, así como lo hizo con Abraham. Todos los días Él espera que tú y que yo tomemos decisiones de acuerdo a su voluntad. Y que lo que Él ha prometido, Lo va a cumplir. así que, queridos amigos, lo que Dios ha prometido para tu vida, Él lo va a cumplir, así como lo cumplió en la vida de Abraham. Que Dios te bendiga.